Ahora que tenemos el concepto de una matriz, sabemos cuáles son los tipos de matrices más importantes con los que nos podemos encontrar, podemos hablar de operaciones que podemos hacer con estas matrices. ¿De qué tipo de operaciones estamos hablando? Estamos hablando de que podemos sumar a dos matrices, hacer el producto de un número al que vamos a llamar un escalar por una matriz y de que podemos multiplicar dos matrices. Veamos una a una estas operaciones y las propiedades para cada una de estas operaciones. Si vamos a sumar matrices, vamos a tener dos matrices, ambas tienen que ser del mismo orden, es decir, vamos a decir que son de orden m por n. Entonces, si yo quiero sumar la matriz A más B, lo que voy a tener que hacer es sumar el elemento en la posición ij de A con el elemento que esté en la posición ij de B. Eso se puede denotar como la suma de A sub ij más B sub ij. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar cuando queramos hablar de la suma de matrices. En la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vamos a tomar el elemento A, que está en la posición 1, 1, y el elemento de la matriz B, que también está en la posición 1, 1, y los vamos a sumar como sumaríamos dos elementos enteros en otro contexto, en cualquier otro contexto. ¿Sí? Después vamos a tomar los que están en la posición 1, 2 y los vamos a sumar para generar el elemento de la posición 1, 2. Y lo mismo vamos haciendo elemento a elemento. Cuando sumamos todos los pares de elementos A sub ij más B sub ij y los ubicamos cada cual en su respectivo lugar, obtenemos una nueva matriz de nuevo de orden m por n. Por lo tanto, esta nueva matriz es la que se conoce como la matriz suma de A y B. Tengan en cuenta que no puedo sumar las matrices si son de distinto orden. Esa es una restricción importante. Los valores de I van a variar entre 1 y m, los valores de J van a variar entre 1 y n. ¿Sí? Veamos ahora algunos ejemplos de esta operación. Tengo a la matriz a la matriz B, y yo voy a sumar A más B, voy sumando los elementos que están en las mismas posiciones y obtengo los resultados y los ubico cada cual en la posición que le corresponde. Una vez que hice eso, obtuve la matriz suma de A y B. En este caso, si me pidieran sumar A con la transpuesta de B, van a ver que no es posible porque A sería de orden 2 por 3, pero la transpuesta de B me quedaría de orden 3 por 2. Como tienen distinto orden, esta operación no se puede realizar. Y eso es lo que estoy indicando, que no se puede realizar la operación porque las matrices son de distinto orden. Veamos otro ejemplo. Acá tengo a la matriz A la matriz B, y voy a sumar A más B. Entonces realizo la suma elemento a elemento y obtengo de nuevo la matriz suma. Como ven, la operación de suma de matrices no es complicada porque simplemente sumo los elementos en las mismas posiciones. Esta operación de matrices tiene varias propiedades que nosotros conocemos para los números enteros. Por ejemplo, las propiedades de la suma de matrices dicen que la suma es conmutativa. Eso quiere decir que si yo sumo A más B, voy a obtener el mismo resultado que sumando primero a B, la matriz A. Esto, la conmutatividad de matrices, es como que facilita el resto de las operaciones. La asociatividad, yo voy a poder sumar la matriz B más C primero y después al resultado que obtenga sumar la matriz A más el resultado que obtuve y voy a obtener lo mismo que si primero sumo A más B y después al resultado de eso recién lo sumo con C. Entonces eso me permite resolver de la forma más conveniente cuando tengo más de una suma de matriz. Después tengo la existencia de el elemento neutro. Este es un concepto que puede ser un poco nuevo en la forma de expresarlo, aunque lo hemos usado siempre. Tengo una matriz A sumada con un elemento E
que me da de nuevo la matriz A. ¿Qué es lo que estamos diciendo en otras palabras? Que yo tengo a la matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y la voy a sumar con una matriz a la que no conozco, llamemos A, B, C, D, y tengo que obtener de nuevo la matriz A. Tengo que obtener de nuevo 1, 2, 3, 4. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tengo que la matriz que me va a resultar, que es 1 más A, acá me va a resultar 2 más B, acá va a resultar 3 más C, acá me va a resultar 4 más D, tiene que ser igual a 1, 2, 3, 4. De ahí empezamos a trabajar con las expresiones 1 más A tiene que ser igual a 1, lo vamos a escribir de este otro lado, ¿sí? 1 más A me tiene que dar 1, entonces A va a ser igual a 0. ¿Qué va a pasar con B? Tengo que 2 más B tiene que ser igual a 2, entonces de acá me va a quedar que B es igual a 0. De la misma forma, 3 más C tiene que ser igual a 3, lo que me va a dar que C es igual a 0, y finalmente voy a tener que D más 4 va a ser igual a 4, entonces D es igual a 0. Esto lo que me está diciendo es que la matriz E en realidad no es otra cosa que la matriz en la que todos los elementos son 0. Del mismo orden tiene que ser que la matriz con la que nosotros estamos trabajando, una matriz 2×2. Este es un ejemplo para que podamos entender de lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que estamos escribiendo acá, que la matriz E, que es la matriz nula, va a ser igual a la matriz en la que todos los elementos E sub I, J son iguales a 0, cualquiera sea el orden en la matriz que nosotros estemos trabajando. Y de forma muy parecida podemos encontrar lo que se conoce como el inverso aditivo, al que se lo llama normalmente la matriz opuesta en este caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Que A más menos A me va a dar el elemento E, y lo que tengo que tener en cuenta acá que la matriz opuesta, que vamos a denotar como menos A, es igual a los opuestos de cada uno de los elementos. Entonces, escribamos esto. Si yo tengo a la matriz A con un ejemplo, 1, 2, 3, 4, entonces la matriz opuesta, que sería menos A, va a ser igual a la matriz menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Esto de dónde sale? Que cuando yo sumo A más menos A, el resultado que tengo que obtener es la matriz E, que hemos dicho que es la matriz que tiene todos los elementos iguales a 0. Y efectivamente, si ustedes tienen la matriz 1, 2, 3, 4 y la suman con la matriz menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, lo que van a obtener como resultado es la matriz E. Así que efectivamente acaban de verificar que el opuesto de la matriz es la matriz que tiene el opuesto de cada uno de los elementos. Pasemos ahora a las propiedades que tiene a la segunda operación y las propiedades que tiene esta segunda operación. ¿Qué pasa ahora si tengo que multiplicar un número escalar por una matriz? Entonces, yo voy a tener a la matriz que va a ser de orden m por n, y voy a tener un número real al que llamamos el escalar, representado ahí por lambda. Entonces, lambda por la matriz A va a ser igual a lambda por cada uno de los elementos de la matriz en sus respectivas posiciones. O lo que sería lo mismo, escribir lambda por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, esta va a ser la notación que nosotros vamos a utilizar para el producto de la matriz. Acá yo tengo una matriz de orden m por n, voy a multiplicar toda la matriz por el escalar y voy a obtener una nueva matriz que va a ser del mismo orden, m por n,
donde cada uno de los elementos va a ser el producto de ese escalar por el elemento que está en la posición. Hay que tener en cuenta que I va a variar siempre entre 1 y m, J va a variar entre 1 y n. Veamos esto en un ejemplo que es mucho más fácil de entender. Yo tengo a la matriz A, tengo a la matriz B y tengo lambda, que en este caso estoy eligiendo que es valor menos 2, un número entero, pero puede ser cualquier real, ¿sí? Entonces menos 2 por A va a ser igual a que al producto de menos 2 por cada uno de los elementos. Fíjense que acá, como yo tengo una matriz de orden 2 por 3, ¿sí? Tengo que multiplicar por una matriz de orden 2 por 3 con sus respectivos elementos al menos 2. Eso me va a dar esta nueva matriz, que también es una matriz de orden 2 por 3. Esto es importante. Yo arranco con una matriz, termino con una matriz después de realizar la operación. Acá voy a multiplicar menos 2 por B. ¿Habría algún problema en que haga B por menos 2? No, el resultado sería lo mismo, que eso vamos a pasar a verlo enseguida cuando hablemos de las propiedades, ¿sí? Pero acá voy multiplicando menos 2 por cada uno de los elementos y me resulta esta matriz, que es la matriz del producto de un escalar por un número entero, que en este caso es menos 2. Veamos cómo podemos empezar a combinar esto que vamos viendo de forma aislada con otro tipo de operación. Fíjense que yo puedo calcular la diferencia de las matrices A y B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener A y B del mismo orden y voy a tener A más el producto de menos 1 por B, que va a ser igual a la diferencia, ¿sí? Entonces, tengo una matriz A, tengo una matriz B. A la matriz A la dejo como está. A la matriz B, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarla por menos 1. Cuando hago eso, fíjense que este me queda menos 2, este me queda más 1, este me queda menos 3, este me queda menos 3, este me queda menos 5, este me queda más 2. Entonces ahora hago la suma algebraica de eso, el 2 menos 2 que me va a dar el 0, el 3 más 1 que me da el 4, y hago lo mismo para cada uno de los elementos y entonces obtengo la matriz diferencia. Entonces fíjense que a partir de las operaciones que nosotros acabamos de ver, podemos ir complejizando el tipo de operaciones que nosotros podemos realizar. Antes de seguir avanzando, veamos algunas de las propiedades del producto de este escalar por una matriz. Entonces, vamos a tener definido a los valores alfa, beta, que van a ser números reales a los que vamos a llamar nuestros escalares, ¿sí? Entonces, si yo multiplico alfa por beta por la matriz A, es lo mismo que si multiplico alfa por beta primero y recién a eso, que es un escalar, lo multiplico por la matriz A. Eso quiere decir que el producto de la matriz por un escalar es asociativo respecto al de los escalares, al producto de los escalares, ¿sí? Después tengo que el producto de una matriz por un escalar es distributivo respecto de la suma de escalares. Entonces yo sumo los escalares A y B y multiplico por la matriz A. Eso es lo mismo que multiplicar alfa por A más beta por A. Alfa y beta son los dos escalares, ¿sí? Entonces puedo distribuir la suma de esos escalares con el producto de la matriz. El producto de una matriz por un escalar también va a ser distributivo respecto a la suma de matrices. Eso quiere decir que lambda por A más B va a ser igual a lambda A más lambda B. Acá no lo habíamos definido, pero tendríamos que agregar el valor de lambda, que va a ser otro valor que pertenece al conjunto de los números reales con el que nosotros podemos trabajar. Y finalmente tenemos que definir la unidad, que sería lambda igual a 1, que lambda por A me va a dar de nuevo la matriz A. Eso es lo que quiere decir la existencia de la unidad, que existe un valor de un número real que hace que yo pueda multiplicar
lambda por A y obtener de nuevo la matriz A, sin que se altere. A ese elemento lambda se lo conoce como la unidad del producto de una matriz por un escalar. En este caso sería el valor 1. Veamos un ejemplo. Tengo lo que se llama una combinación lineal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Expresando a las matrices A sub 1, A sub 2, A sub K, puedo tener más de una. Fíjense que hasta ahora veníamos trabajando con una, dos matrices, en la asociatividad pusimos 3, pero acá podemos trabajar con K matrices, ¿sí? Todas tienen que ser del mismo orden. Y tengo lo que se llaman coeficientes, que serían los escalares estos que nosotros acabamos de ver, que son números reales, solo que ahora los vamos a llamar coeficientes. Entonces yo puedo expresar este producto, C1 por A1, C2 por A2, CK por AK. Fíjense que acá hay puntos suspensivos, que quiere decir que hay un montón de posibles términos en el medio. Entonces, lo que voy a hacer es el producto de un escalar por una matriz, el producto de un escalar por una matriz, producto de un escalar por una matriz. Operaciones que acabamos de definir. Y voy a sumar esos productos. A eso lo voy a llamar una combinación lineal de A sub 1, A sub 2, A sub K, y los coeficientes de esa combinación lineal van a ser C sub 1, C sub 2, C sub 3 y así hasta que llegue a C sub K. Un ejemplo sería 3 A sub 1 menos un medio de A sub 2. Para que el ejemplo sea cortito, estoy dejando dos matrices, pero recuerden que esto lo podríamos extender al número de matrices que sean necesarias, ¿sí? Entonces, si suponemos que A sub 1 es esta matriz, A sub 2 es esta matriz, la combinación lineal va a ser C, que va a ser una nueva matriz que va a resultar de hacer esto. 3, porque acá el coeficiente de A sub 1 es 3, ¿sí? Entonces 3 multiplicada por la matriz A sub 1 menos un medio de la matriz A sub 2. Entonces, resuelvo esto por un lado, esto por otro, hago la suma y obtengo una nueva matriz. Esa matriz C es la que se conoce como una matriz combinación lineal de A sub 1 y A sub 2 con los coeficientes C sub 1, C sub 2 hasta llegar a C sub K. ¿Sí? Que en este caso serían solamente C sub 1 y C sub 2. Finalmente nos queda hablar del producto de dos matrices. El producto de dos matrices es la operación más compleja dentro de las operaciones que nosotros podemos realizar con una matriz. Para eso tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de elementos C sub i k, que van a ser los elementos de la matriz que resulta del producto. Esos elementos van a ser en realidad una suma de productos, ¿sí? Fíjense que acá tengo un producto, otro producto, otro producto, y esos productos van sumados entre sí. ¿Qué es lo que sumo y multiplico? Yo tengo una matriz A y una matriz B. Lo que suele ser más cómodo es ubicarlas en esta posición para poder entender cómo funciona el producto, ¿sí? Acá tengo la matriz A, acá tengo la matriz B. Y entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna. A ese producto lo voy a sumar con el producto del segundo elemento de la primera fila con el segundo elemento de la primera columna. Que eso es lo que tengo acá, los dos productos, ¿sí? Entonces, una vez que yo hice eso, resuelvo esta operación, lo que obtengo es el elemento que resulta como C11, que sería el primer elemento de la matriz producto de matriz. Lo mismo voy a tener que ir haciendo con todos los elementos. Acá voy a multiplicar primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento, ¿sí? Primer elemento por primero, segundo por segundo, sumo esos dos productos y obtengo el elemento C sub 1, 2, el elemento que en la matriz producto va a estar en la posición 1, 2. De la misma forma voy trabajando con cada uno de los elementos.
A este producto que está acá arriba se lo suele llamar producto punto, ¿sí? A esa suma de productos que acabamos de decir, que serían cada uno de los elementos que tengo dentro de la matriz producto. Y finalmente, a la matriz que resulta de esta operación sería la matriz producto de A y B, que es una nueva matriz. Acabamos de entender qué es lo que tenemos que hacer, pero ahora tenemos que saber cuándo vamos a poder hacer esto. Para que esto sea posible, fíjense que yo voy multiplicando elemento por elemento por elemento, no puedo tener un número distinto de elementos en las columnas de la primera matriz y en las filas de la segunda. Entonces, ¿qué es lo que se suele decir? Que para poder hacer este producto yo voy a tener que tener a la matriz A, que es una matriz de orden M por P, y a la matriz B, que tiene que ser una matriz de orden P por N. Entonces, el producto de matrices va a ser igual a una matriz de orden M por N. Esa matriz C de orden M por N es la que se obtiene mediante la suma de los productos que nosotros acabamos de hacer, donde cada una de esas sumas de productos va a ser el que va a resultar en cada uno de los elementos en las distintas posiciones. Trabajemos con el producto de matriz. Tengo a la matriz a la matriz B. Tengo que la matriz A es de orden 2 por 3. La matriz B es de orden 3 por 4. Entonces, si yo quiero hacer el producto, ¿qué tengo que fijarme? Que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. Tienen que ser iguales. Eso es lo que me tengo que fijar, ¿sí? Como en este caso son iguales, entonces se puede hacer la operación de producto y ahora tengo que fijarme qué matriz voy a obtener como resultado. Voy a obtener una matriz de orden 2 por 4. Eso es lo que me está diciendo este caso. Entonces, ahora voy a pasar a hacer el producto de A por B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento, tercer elemento por tercer elemento. ¿Sí? Entonces, acá tengo el producto del primero por el primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Sumo esos productos y eso me va a dar el primer elemento de la matriz producto. Ahora hago algo parecido, solo que ahora trabajo con la primera fila, segunda columna, ¿sí? Primera fila de la matriz A, segunda columna de la matriz B. Entonces vamos a tener la matriz, el producto de 2 por 5, 4 por 8, menos 1 por 1. Y eso me va a dar el segundo elemento, el que va a estar en la posición 1, 2. Ahora tengo primera fila, tercer columna. Entonces ahora vamos a trabajar con 2 por 1, 4 por 0, menos 1 por menos 2. Y esto me va a dar el cuarto elemento. Y sigo trabajando de la misma forma hasta que obtengo toda la matriz completa. Ustedes después pueden pausar el video y trabajar tranquilos con cada uno de los cálculos de los elementos. Entonces efectivamente vemos que la matriz que resulta, como habíamos anticipado, es una matriz de orden 2 por 4. Si yo quisiera hacer el producto de B por A, fíjense que aquí lo que calculamos es A por B. Ese lo podíamos hacer perfecto. Pero ¿qué pasa si quiero calcular el producto de B por A? Si quiero calcular el producto de B por A, yo voy a tener que B es una matriz de orden 3 por 4. A es una matriz de orden 2 por 3. Fíjense, el número de columnas de la primera matriz no coincide con el número de filas de la segunda, son distintos. Por lo tanto, el producto B por A no es posible de realizar. Y ahí dejamos indicado que solo se puede hacer el producto de A por B. A ver otro ejemplo.
Tengo a la matriz A ahora, a la matriz B. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Se puede realizar este cálculo o no? La primera matriz es de orden 2 por 3, la segunda matriz es de orden 3 por 2. Fíjense que acá estos son iguales. Eso quiere decir que los voy a poder realizar. Y acá tengo 2 por 2, voy a obtener como resultado una matriz de orden 2 por 2. Entonces, el producto de A por B sí se puede hacer y va a ser una matriz de orden 2 por 2. Yo solamente estoy dejando la matriz indicada, ustedes después pueden trabajar y encontrar la matriz, hagan el producto antes y después controlen el resultado que han obtenido con la matriz que ven acá. De la misma forma, se puede hacer el producto de B por A. Ahora voy a tener una matriz de orden 3 por 2, que es B, otra matriz de orden 2 por 3. Fíjense de nuevo, son iguales. Por lo tanto, se puede hacer el producto y lo que va a resultar es una matriz de orden 3 por 3. Acá tienen indicado el resultado de la matriz de orden 3 por 3. Ustedes hagan el producto y verifiquen obtener el mismo resultado. ¿Qué propiedades tiene el producto de matrices? Cuando multiplican dos matrices, como se acaban de dar cuenta, no siempre pasa que el producto de A por B es igual a B por A. De hecho, hemos visto que en algunos casos A por B se puede hacer y B por A no es posible de realizar. Entonces, lo que vamos a decir es que en general el producto de las dos matrices A por B no es conmutativo. Así que A por B va a ser distinto de B por A. Eso es lo que va a ocurrir en general. No hay propiedad conmutativa para el producto de matrices que nosotros acabamos de definir. Cuando se pueda hacer, por eso le añade esto, el producto va a ser asociativo, siempre que sea posible. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir la última propiedad? Que yo voy a poder distribuir el producto en la suma de matrices tanto a izquierda como a derecha. Fíjense que acá tengo el producto de matrices a izquierda, acá lo tengo a derecha. ¿Sí? Entonces, voy a poder, en lugar de calcular A por B más C, calcular A por B, calcular A por C y después sumar las dos matrices producto. Y va a ser lo mismo si es que quiero hacer este otro cálculo. Puedo calcular A por C primero, B por C y después al último recién realizar la operación de suma de las matrices. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que si yo tengo una matriz A y una matriz B, ¿sí? Y tengo un lambda que es un escalar, lambda por A por B va a ser igual a lambda por A por B o va a ser igual a A por lambda B. ¿Sí? Puedo trabajar con el escalar y el producto del escalar, ¿sí? De forma asociativa. Puedo combinar de distintas formas el producto de el escalar por las matrices, por el producto de matriz. El producto de dos matrices que no son la matriz nula, acuérdense que la matriz nula es la matriz que está llena de ceros, que en algunos casos la vamos a denotar por ese cero en negrita, ¿sí? Esta es la notación que podemos utilizar. Nosotros la habíamos llamado E al principio, ¿sí? En algunos casos la van a encontrar como la matriz nula de esta forma. Entonces, yo puedo a veces multiplicar dos matrices que son distintas de la matriz nula y el resultado puede ser la matriz nula, ¿sí? Esto no pasa cuando yo trabajo con números enteros. Si yo tengo un producto de números enteros que son distintos de cero, el resultado del producto nunca va a ser cero, ¿sí? En cambio, si tengo dos matrices que son distintas de la matriz nula, que sería el equivalente al cero, puede ocurrir que al multiplicarlas obtenga la matriz nula. ¿Sí? Es un caso raro. Y las leyes de cancelación no se aplican a la multiplicación de matrices. ¿Por qué?
porque si yo multiplico A por B y descubro que eso es igual a A por C, eso no significa que la matriz B sea igual a la matriz C. No puedo asegurar eso en todos los casos. Entonces, lo que tengo que hacer es tener cuidado porque no hay posibilidad de aplicar las leyes de cancelación. Todo esto nos habilita a tener en cuenta una serie de propiedades también de la transposición de matrices, que no nos van a resultar del todo desconocidas, es como que nos van a sonar. Fíjense que acá la matriz de A transpuesta, si a esa matriz que ya está transpuesta de A la vuelvo a transponer, vuelvo a obtener A. Y si transpongo la suma de A y B, es lo mismo que transponga A, transponga B y después haga la suma. El producto de un escalar, al que aquí estoy llamando R, que sería R por A, si yo transpongo este producto, es lo mismo que a R lo multiplique directamente por la transpuesta de A. Y si tengo el producto de AB y hago la transposición de ese producto, voy a obtener el mismo resultado que, fíjense que acá hay un cambio, ¿sí? Hemos dicho que el producto no es conmutativo y acá no es que sea un error, sino que a propósito está que si yo quiero la transpuesta del producto A por B, va a ser igual a la transpuesta de B multiplicada por la transpuesta de A. Después ustedes pueden ir y verificar esto con un caso particular. Entonces ahora podemos definir el concepto de matriz simétrica y matriz antisimétrica. La matriz simétrica es la matriz cuadrada, ¿sí? Que es igual a la transpuesta. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que para todos los IJ se va a cumplir que A sub IJ va a ser igual a A sub JI en la transpuesta. Es decir, para que eso ocurra, para que eso sea posible, yo voy a tener la matriz 1, 2, 2, 3. Fíjense que si esta es la matriz A con la que yo estoy trabajando y ahora quiero encontrar la transpuesta de A, la transpuesta de A sería 1, 2, 2, 3. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es una matriz simétrica. Hagamos una matriz un poquito más grande para trabajar con el ejemplo un poco más general. Todavía no estoy usando el ejemplo general, ¿sí? Estamos trabajando con el concepto a partir de un ejemplo. Entonces tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si a esta matriz ahora le encuentro la matriz transpuesta, si hacen la transpuesta de esta matriz, van a ver que obtienen de nuevo la misma matriz. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que tengo son matrices simétricas. Si ustedes miran, respecto a la diagonal principal, las posiciones que están en posición, los elementos que están en posiciones simétricas son idénticos, ¿sí? Entonces ahí tengo una matriz simétrica. Y voy a tener una matriz antisimétrica cuando A sea igual a la opuesta de la transpuesta. Para que esto ocurra, tengo que tener que la diagonal principal tienen que ser todos los elementos 0. ¿Por qué? Porque los elementos que están en la posición IJ tienen que ser iguales a los que están en la posición, tienen que ser iguales a menos el elemento que está en la posición JI. ¿Sí? Entonces, como ese menos me indica que tengo que ir al opuesto, lo único que puede pasar cuando el elemento I es igual a J es que sea igual a 0. ¿Sí? Entonces,
Cuando hagan la transpuesta, lo que van a tener es el mismo elemento de la posición IJ, pero con un signo menos. Eso es lo que tiene que pasar, ¿sí? Esa es una matriz antisimétrica. Entonces, ¿qué operaciones se pueden realizar cuando tengo una matriz cuadrada? Esto sería lo último que veríamos ahora. Si en lugar de trabajar con una matriz de orden n por m de forma genérica, trabajamos con matrices de orden n por n, yo voy a poder sumar sin problema esas matrices, voy a poder multiplicar a esa matriz cuadrada por un escalar lambda, que era un número real, y voy a poder usar el producto de las matrices para obtener una matriz C. De hecho, el producto de matrices cuadradas siempre va a ser posible. Entonces no es que algunas veces se va a poder calcular y otras veces que no. Como voy a tener siempre el mismo número de filas y de columnas, yo siempre voy a poder multiplicar matrices cuadradas. No es que a veces no va a ser posible. Y por lo tanto van a poder calcular la potencia de matrices. ¿Qué quiere decir? El producto de las matrices A por A, después a eso volver a multiplicar por A y así sucesivamente hasta que llegue a n factores. Entonces puedo calcular la matriz potencia, que sería A elevado a la n. Este sería todo el grupo de operaciones que vamos a analizar para las matrices.